Según el profesor de Harvard, Avi Loeb, una nave espacial extraterrestre visitó nuestro sistema solar en 2017 y envió un mensaje a la comunidad académica. En octubre de 2017, el astrónomo canadiense Robert Werik hizo un descubrimiento increíble en un día cualquiera. Werik vio un extraño objeto alargado del tamaño de un campo de fútbol, volando a través del sistema solar a 196.000 millas de distancia, gracias a los datos del telescopio Pan-STARRS 1. De la Universidad de Hawái. En el observatorio Haleakala en Hawái. Lo más extraño fue que pareció acelerarse un poco, impulsado por algún poder desconocido. Debido a su trayectoria particular, pasó cerca de nuestro Sol, lo que llevó a los científicos a asumir que el objeto espacial, más tarde denominado Oumuamua, fue el primer visitante de más allá de nuestro sistema solar. Durante los últimos 3 años, se han realizado innumerables intentos para explicar las características únicas de Oumuamua. Algunos han especulado que era un iceberg de hidrógeno, mientras que otros han especulado que era una roca espacial que atravesaba el espacio y que había sido envuelta en una capa de protector solar orgánico. La solución puede resultar atractiva para Avi Loeb, astrónomo y profesor de física en la Universidad de Harvard. Su controvertido argumento es que Oumuamua fue una sonda enviada por una civilización extraterrestre, una explicación que recibió mucha prensa y, como era de esperar, dividió a los especialistas. Loeb examina su fascinante idea en su nuevo libro, Alien, el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra, que utiliza la historia de Oumuamua para crear la base de una conversación mucho más amplia. La lucha que debe ser tomada en serio por una comunidad científica que ha debatido durante mucho tiempo la presencia de inteligencia extraterrestre. Loeb declaró en una entrevista con Futurism que las explicaciones de los científicos no lograron describir las muchas peculiaridades de Oumuamua. Según él, la comunidad científica ha apoyado algo que nunca antes habíamos visto. El concepto de conejo de polvo de Loeb teorizó que la peculiar trayectoria de Oumuamua puede explicarse por una densidad extremadamente baja. El problema es que no creo que un conejo de polvo del tamaño de un campo de fútbol sobreviva a un viaje de 1 millón de años al espacio interestelar, quiero decir, no creo que se mantenga unido. Las explicaciones científicas que intentaron insertar a Oumuamua en un marco científico existente no tenían sentido para Loeb. El punto es que, por un lado, no se puede decir que es natural, y luego, cuando se trata de explicarlo mediante procesos naturales, se termina con algo que nunca antes habíamos visto. Así fue como terminó en manos de los extraterrestres. Oumuamua pudo haber sido una vela solar enviada a la Tierra desde otro sistema estelar, según la idea alienígena de Loeb. Una vela solar, a veces conocida como vela ligera, es un tipo de propulsión de una nave espacial que convierte la baja presión de la radiación solar en movimiento. Los científicos de la Tierra ya han experimentado con el concepto. En 2019, la organización benéfica Planetary Society lanzó Lightsail 2. Una embarcación que emplea 340 pies cuadrados de recubrimiento de película de poliéster reflectante ultradelgada para impulsarse gradualmente. Según Loeb, la repentina aceleración de Oumuamua podría explicarse por una vela solar impulsada por la luz de las estrellas. Si no es un conejo de polvo, el astrónomo dedujo que el visitante interestelar debe ser increíblemente pequeño, probablemente de menos de 1 milímetro de grosor según sus cálculos. La conclusión de la vela solar para el astrónomo fue seguir pasos, como el detective Sherlock Holmes. Cuando se han descartado todas las demás opciones, la única opción que queda es la verdad. Para muchos astrónomos de la zona, la conclusión de Loeb es una exageración, ya que a menudo la han rebatido. Un equipo internacional de académicos argumentó en un artículo de 2019 publicado en la revista Nature Astronomy que no encontraron evidencia convincente a favor de una explicación extraterrestre para Oumuamua. Los atributos de Oumuamua son consistentes con un origen natural, dijo a Reuters en ese momento el astrónomo de la Universidad de Maryland, Matthew Knight, y una explicación extraterrestre no está justificada. Afirmaron que Oumuamua es un planetesimal o una pequeña parte de un componente de la construcción planetaria que ha pasado recientemente por nuestro sistema solar.
Guerick, el hombre que descubrió el objeto por primera vez, no tenía nada bueno que decir sobre la teoría de Loeb. En 2018, le dijo a CBC, honestamente, es un poco de especulación loca. Guerick continuó, creo que es un remanente de otro sistema solar. Fue pura coincidencia y tuvimos mucha suerte de usar el telescopio esa noche y mirar en esa dirección. Estas refutaciones parecen haber fortalecido las investigaciones de Loeb sobre los orígenes extraterrestres de Oumuamua, además de impulsarlo a hacer un llamamiento apasionado a la comunidad científica para que se tome en serio la investigación de SETI, como se relata en su libro. Se trata de leer las estrellas con la mente abierta para Loeb. Le dijo al Futurismo que la modestia es su concepto rector. Si no somos arrogantes, si somos modestos, responderíamos que la vida como la conocemos debe ser ordinaria. Ahora sabemos por los datos del satélite Kepler que aproximadamente la mitad de las estrellas similares al Sol tienen un planeta como la Tierra, aproximadamente a la misma distancia, por lo que puede tener agua líquida y la química de la vida tal como la conocemos, dijo Loeb, refiriéndose a la zona habitable de un sistema estelar, que teóricamente podría albergar vida.